Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 6 de diciembre. Para el día de hoy, la lección se titula La reencarnación. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Que la vida de cada uno de nosotros tenga puesta su mente en Jesús. Que las obras que hagamos este día sea para honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, por la vida, por este nuevo día que nos ha concedido. Gracias por estos consejos que encontramos en la lección para ser enseñados y así estar velando para no caer, para no ser engañados. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría del cielo para recibir su palabra. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La reencarnación. ¿De dónde viene esta enseñanza? Doctrina. Esta es una doctrina del demonio. No tiene cabida en la palabra de Dios. Todo esto es porque el enemigo dice: no morirás. Por eso comienza la lección. La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o transmigración del alma. Vemos cómo el enemigo prepara la mente, prepara enseñanzas para que de una u otra manera la mente humana crea en la inmortalidad del alma, que no muere. Y así utiliza diferentes métodos, diferentes doctrinas antibíblicas. Y sigue diciéndonos, algunas de las principales religiones del mundo
han adoptado esta teoría, o sea, la de la reencarnación. Si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o un infierno después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos siglos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Hay muchos cristianos que creen en la existencia de un alma inmortal. Muchos cristianos, la gran mayoría, cree eso. Y eso es antibíblico. Doctrina de Satanás, la cual prepara la mente para desviarla de la palabra de Dios, del verdadero Dios, y ser fácil presa de las artimañas de Satanás. Algunos piensan, sigue diciéndonos la lección, algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en el viaje hacia la perfección. ¿Creen esto de la reencarnación? ¿Cree que cada vez va progresando en la nueva vida hasta encontrar y tener una perfección y ser dioses? ¿Cuál fue el deseo de Satanás allá en el cielo? Ser igual a Dios. ¿Qué le dijo la serpiente, o sea, Satanás, a Eva? Serás como dioses, sabiendo el conocimiento del bien y del mal. No moriréis. Vemos cómo el enemigo, utilizando diferentes métodos, quiere introducir esa idea en la mente, en cristianos y no cristianos. Pero el Señor ha dejado su palabra para que ella sea lumbrera a nuestras mentes, para no caer en las artimañas y en las doctrinas satánicas. Tenemos aquí, habla de los hindúes. ¿Qué creen los hindúes? Ellos creen en la reencarnación. Creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia o samsara en 6 clases de vida. O sea, hay 6 reencarnaciones: acuáticos, plantas, reptiles, insectos, aves, animales y seres humanos. Eso creen. Por eso usted ve en algún documental o algo que hablan de que los hindúes no comen la vaca, porque es uno de los animales en los cuales se reencarna el espíritu de un ser humano. Puede ser
un familiar de ellos que se reencarnó allí, no la comen. Es sagrada. Hasta el estiércol que ese animal desecha es sagrado para ellos. No lo comen. Hasta donde el enemigo ha llevado a la mente humana a creer. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 25 al 28, nos dice: y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Está hablando del Señor Jesús. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué nos enseña esta porción de la Biblia? Que el hombre muere una sola vez. Luego, el juicio, que designa salvado o perdido. ¿Qué más nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18? 3:18 nos dice: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si Jesús murió solo una sola vez, y de la misma manera todos los seres humanos mueren una sola vez, ¿por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? ¿Por qué? Porque no han escudriñado la palabra. No han tomado tiempo de calidad para permitir que Dios, a través de su palabra, les hable. No han muerto al yo. Quieren seguir viviendo haciendo las cosas agradables del mundo. Y de esa manera no se puede servir a dos señores a la vez. Amaremos a uno y desecharemos al otro. Cuidado, hermanos. Sigue diciéndonos allí la lección. Muchos creen no en lo que deberían creer, sino en lo que quieren creer. Si una teoría les brinda paz existencial y consuelo, para ellos es suficiente para resolver el debate. Pero para quienes se toman la Biblia en serio, no es posible aceptar
aceptar la teoría de la reencarnación. Así que usted, adventista del séptimo día, usted, amigo que escucha el estudio de estas lecciones, cuidado con lo que el mundo está enseñando, ofreciendo. Usted tome tiempo, tenga su Biblia y escudriñela día a día. Lo dice Deuteronomio 17:19, donde nos dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cómo es que nosotros aprenderemos? Si tomamos tiempo de calidad diaria para escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Vemos aquí, para quienes tomamos la Biblia en serio, o sea, que es la guía, la consejera de nuestra vida espiritual, no es posible aceptar la teoría de la reencarnación. En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Ahí lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a ver por qué esa enseñanza de la reencarnación contradice la palabra de Dios. Porque nos dice allí en Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos que dice ahí, en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros. ¿Qué dice? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, en primer lugar, esta teoría de la reencarnación contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma. En segundo lugar, esa doctrina niega la doctrina de la salvación por gracia, mediante la fe en la obra redentora de Jesús. Porque en el libro de Efesios, capítulo 2, encontramos en el verso 8, cuando nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es de que la palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia, no por obras. La reencarnación enseña
que viene ese proceso de que la persona va a pasar por diferentes etapas para ir purificándose. Cuando todo la palabra de Dios dice es por gracia. En tercer lugar, la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno. Lo que hagamos mientras Dios nos da la vida va decidiendo qué rumbo va a tomar nuestra vida futura. No somos salvos por obras, pero las obras dicen a quién servimos. En cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. Él nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es de que la reencarnación minimiza, elimina la segunda venida de Jesús. Y en quinto lugar, esa teoría de la reencarnación propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los escollos de su vida, lo cual no es bíblico. En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. La palabra de Dios no nos enseña que debemos creer en la reencarnación. No hay base bíblica. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento hasta la eternidad, hacia la divinidad, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo porque será el juicio que uno mismo haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo que cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana,
Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre, sujeta al error, como el único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Eso está en El conflicto de los siglos, página 542. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes, aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar al pueblo de su pecado y degradación, pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero el pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo al contemplar y adorar sus propias concepciones. Los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo acepte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 26. Así que, consejos que encontramos en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía, para que tengamos cuidado, alerta contra las acechanzas del diablo, contra las doctrinas de ese enemigo común para todo ser humano. No descuidemos la palabra de Dios. Busquemos en ella el consejo diario para vivirlo. Así que, hermanos, hermanas, hagamos de la palabra de Dios el medio por el cual Dios nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.